Bienvenidos a una nueva clase de su curso de FAR Report intermedio. En esta ocasión vamos a ver cómo manipular las variables de reporte, que ya vimos cómo se hacen en las clases anteriores. Ahora vamos a ver cómo se manipulan las variables de reporte, los valores de dichas variables desde Delphi. En la clase anterior y la otra vimos los diálogos y vimos cómo se puede trabajar, digamos, para enviar información directamente desde los diálogos. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos que ese diálogo o que haya esa interacción desde Delphi como tal hacia el reporte? Entonces, supongamos, hagamos el mismo ejercicio que hicimos la clase anterior, que es enviar la fecha desde hasta hacia el label como tal y que además nos filtre en el query. Entonces, para eso he hecho otro reporte por acá. Aquí le llamé clientes desde Delphi. ¿Listo? Entonces tenemos el mismo label. Aquí voy a quitar el formulario, delete page, el formulario que hicimos, el dialog. Voy a quitar su código fuente. Aquí realmente esto ya no lo vamos a necesitar, esta parte. Y bueno, vamos a necesitar algo parecido a lo que tenemos acá, pero lo vamos a necesitar eh, dentro de este beginning. ¿Listo? Desde el principal. Entonces, recordemos que tenemos ya unas variables de clases anteriores que se llaman fecha inicial, fecha final, pero para el que no lo recuerde, vemos aquí en report variables, aquí creamos esas variables, fecha inicial, fecha final. Voy a quitarle estos valores para que FARReport no vaya a pensar que es un valor entero. Entonces, fecha inicial, fecha final, hay que tener en cuenta que se llaman así. ¿Ok? Y bueno, lo primero es, supongamos que ya tenemos valores en esas variables. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar esto de acá, venir acá al módulo principal o al main brochure, que ya lo vimos en clases anteriores, y utilizamos esta forma. Entonces todo esto que teníamos acá en el dialog lo podemos llevar al módulo principal. No necesariamente tiene que estar en el módulo principal, puede estar en cualquier otro lugar, pero pues que recoja el valor de las variables. Por ejemplo, el before print del reporte, por ejemplo, puede ser, o el before print de una banda. Entonces ahí se puede hacer. ¿Ok? Entonces, ¿qué valores vamos a tener acá? Pues simplemente los valores de la variable. Ya supimos que la variable se llama de esta forma, así con get. Y aquí le ponemos comillas simples. Entonces, este es el valor de la variable como tal. ¿Ok? Ya no tenemos el dialog, entonces quito eso de allí y le pongo aquí final. Entonces, las variables, como pueden ver, nos permiten interactuar entre el reporte y Delphi. Aquí, en esta variable, es que va a caer el valor que le vamos a poner en Delphi. Entonces, ya en un rato ya les explico desde dónde viene. Aquí le ponemos la fecha. Bien, podemos hacer lo mismo acá. Fecha. Y acá la fecha. ¿Ok? O fecha final. ¿Listo? Esta sería como la manera, guardamos. Entonces ya queda listo. Si ejecutamos el reporte en ese momento, pues nos va a salir error. Porque no hay expresión. O sea, no tiene valores esta variable. ¿Ok? Entonces cerremos acá. Y vamos a crear una interfaz en Delphi que nos permita hacer esto. Vamos a hacer cualquier cosa aquí. Rápidamente, por ejemplo, un datetime, como ya lo conocemos. Datetime picker. Ok, para la fecha inicial. Vamos a colocarle aquí un label. Label. Aquí que diga LB. Caption. Entonces, fecha inicial, que esto es como parecido a lo que ya teníamos, pero esta vez lo estamos haciendo desde Delphi, ¿ok? Entonces, fecha inicial y fecha final. Y vamos a colocar un botón que nos envíe esos valores de la variable hacia el reporte, ¿ok?
Vamos a ponerle esto un nombre que nos diga un poco más de Datetime Picker inicial y en este caso, el Datetime Picker final. ¿Ok? Entonces, ini y fin. Entonces, a esto vamos a colocarle aquí ejecutar. Y este botón va a ser el encargado de enviarnos ese reporte. Entonces, tengamos en cuenta que este reporte lo estamos guardando acá en clientes desde delphi.fr3. Como este mensaje o como esto lo estamos haciendo aquí directamente, recordemos que esta aplicación nos enviaba acá los nombres de los formularios, aquí con la ruta de dónde están, con los nombres de los reportes. Entonces, tenemos que seleccionar este y enviarle los valores. Bueno, eso lo vamos a hacer. Ya con eso ya queda cargado, lo hicimos en clases anteriores, y vamos a ver entonces cómo se manda las variables. Entonces, frx report, en este caso, pues le pueden colocar el nombre que sea, variables, punto variables, y aquí le colocamos el nombre de la variable que le queremos que queremos manipular. Recordemos que en este caso vamos a mandar primero la fecha inicial, y recordemos que la variable de reporte se llama fecha inicial y fecha final. ¿Ok? Entonces, fecha inicial y esto es un tipo de dato variant. Entonces le podemos mandar directamente el dtp ini, ¿ok? Punto date. Entonces él ya entiende qué es lo que tiene que hacer. Entonces, y aquí lo mismo con fecha final. Pero le enviamos en esta ocasión el dtp fin. ¿Listo? Entonces, así de sencillo. Entonces, y bueno, vamos a hacerle de una vez aquí el fr show, show report para que nos muestre el reporte. Entonces, miremos cómo queda y ejecutémoslo acá. Miramos que ya nos dice, aquí un poquito más grande, dice fecha desde, y nos aparece una fecha, ¿listo? Que es la que tenemos acá. Entonces, vamos a colocarle a esto 1990. La fecha, date. Recordemos que esta base de datos tiene datos muy viejos. Y vamos a colocarle a, no sé, 01, 01, ¿ok? Entonces pongámosle así para que no tengamos que hacer este tema siempre. Aquí vemos que ya el reporte nos trae datos, nos filtró y le pudimos colocar el valor. Recordamos que hicimos un filtro que colocamos format, entonces 1990, donde colocamos año, mes, día, ¿ok? Entonces, esta es una forma de manipular las variables de reporte desde Delphi, muy sencillo aquí. Recordemos, frx, variable, variables, el nombre de la variable. Tengamos en cuenta una cosa, por ejemplo, supongamos que queremos cambiar el título del reporte. Esto es muy importante, es muy clave porque nos encontramos con este problema muy seguido. Digamos que este se llama título de reporte y yo quiero colocarle rango de fecha, por ejemplo. Entonces, quiero que ese reporte sea manipulable desde Delphi. Entonces tenemos que hacer una variable desde el far report que le vamos a colocar el nombre cualquiera. En este caso vamos a ponerle, por ejemplo, título reporte. ¿Listo? Y nosotros sabemos que el título reporte va a ser un título de tipo string. Pero FarReport todavía no lo sabe, tenemos que indicarle eso. Entonces coloquémosle aquí lb título reporte y hagamos lo mismo. Tenemos que decirle que lb título reporte va a ser igual lb título reporte punto text va a ser igual a get,
como traemos los nombres de las variables, entonces get título reporte, ¿ok? Entonces va a ser este. Pero entonces tengamos en cuenta una cosa, voy a generar aquí un error para que lo entendamos. Entonces se llama título reporte, ¿ok? Resulta que aparentemente esto estaría bien. Vamos a colocarle aquí rango de fechas. Aparentemente esto estaría bien. ¿Por qué? Esto es un string y ya sabemos que esto es un variante y de hecho nos compila. Si nosotros enviamos así, pero nos va a salir un error. Va a decir que el rango de fechas es una expresión, él no va a entender esto. Entonces, a fast report tenemos, cuando se trata de string, tenemos que explicarle o decirle qué es esto. Entonces podemos hacerlo de esta manera. Venimos así y le decimos quoted string. Y con eso ya se va el texto entre comillas simples y fast report va a comprender este texto, va a entender que realmente no le queremos pasar una referencia, sino que lo que queremos pasarle es un texto. Como podemos ver aquí, ya quedó, dice rango de fechas. Y bueno, quería mostrarles esta manipulación desde Delphi, estos puntos claves que son muy importantes y bueno, espero les haya gustado la clase, nos vemos en la próxima. Hasta luego.